Saludos, muy buenas. Vamos a resolver el ejercicio del examen de matemática financiera del 2020 de febrero, la primera semana de la UNED, el problema tercero. Entonces nos dije, de un préstamo que se ha amortizado durante 16 años se tiene la siguiente información. Y nos presentan en los distintos tramos del préstamo las características que va a tener el préstamo en ese momento, ¿no? Teniendo en cuenta que los tipos de interés anuales fueron los siguientes, es decir, hay distintos tramos de tipos de interés también, entonces nos piden varios aspectos, ¿no? Calcular el importe de las cuotas de amortización anuales, si el capital vivo al final del segundo año era de 104.040, importe del préstamo concedido, intereses abonados años terceros, capital vivo, en fin, en definitiva, distintas variables sueltas de este préstamo, ¿no? Entonces, cuando afrontamos un ejercicio de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es pintar nuestra línea temporal y ver cómo está funcionando el préstamo en cada uno de los tramos, ¿no? Entonces, en este caso es un poco largo, vamos a tener que hacer 16 años, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 15 y 16 años, ¿no? Entonces ahora empezamos a leer de qué va el problema. Durante los dos primeros años no se pagó nada, ni cuotas de intereses ni cuotas de amortización. ¿Eso qué significa? Significa que en este primer tramo del préstamo lo que tenemos es una carencia total. No hay que confundirlo. Cuando se nos dice en un enunciado que no se ha pagado nada, no es que nos lo estén perdonando. Es simplemente que se están devengando los intereses, pero no está saliendo de nuestro bolsillo el dinero. Pero se está devengando, es decir, vamos a deber más dinero. Esa es la definición. Para que no se pagara nada de verdad, o sea, como lo estuviéramos considerando de otra manera, tendrían que utilizar el término condonar. ¿Vale? Entonces simplemente es que se devenga, pero no se paga. No se tensiona la tesorería, la línea de liquidez, ¿no? Y luego, en los 4 años siguientes se pagaron cuotas de amortización anuales constantes, en los siguientes 4 años, ¿vale? Es decir, 1, 2, 3, 4, en este tramo tenemos cuotas de amortización constantes. Una cuota de amortización constante se nos acercaría un poco a un préstamo italiano, pero ojo, que no estamos ante un préstamo italiano de cuotas de amortización constantes, porque solo es durante estos 4 años donde va a ser constante, luego el resto del tiempo no lo va a ser. Entonces, no necesariamente esto es un préstamo italiano, ¿vale? Pero sí que tenemos que ver que son las cuotas de amortización, es decir, lo que estamos devolviendo al banco por el préstamo, eso es lo que es constante, la cuota de amortización, no el término amortizativo, no confundamos las variables, ¿no? Luego dije, durante los años séptimo, octavo y noveno, es decir, 3, solo se abonaron las cuotas de intereses correspondientes. Dicho de otra manera, en este tercer tramo, 1, 2 y 3, lo que nos encontramos es con una carencia parcial. O si lo preferimos ver también, en esta parte solo se pagan intereses, es decir, en este tramo lo que estaríamos es ante un préstamo americano. Continuamos leyendo el supuesto. Nos dije, durante los intereses, ¿vale? Durante los 3 años siguientes se abonaron cuotas de amortización anuales constantes. Otra vez son cuotas de amortización anuales constantes, ¿no? Cada una de ellas fue el doble que la cuota de amortización anual de los años tercero al sexto, ¿no? Vale, entonces hemos dicho que eran 3 años, ¿no? Sí, durante los 3 siguientes, es decir, 1, 2 y 3, a partir de aquí, de nuevo tenemos cuota de amortización constante, otra vez vuelven a ser cuotas de amortización constante, solo que ahora cada una de ellas es el doble de las anteriores donde había constantes, ¿no? Durante los años 13, 14 y 15 se pagaron solo las cuotas de intereses correspondientes, ¿vale? Bueno, perfecto, entonces en los años 13, 14 y 15 sabemos que esto volvemos a tener el préstamo americano. Y finalmente llegamos al final del enunciado que dije el último año se pagaron los intereses de ese año más una cuota de amortización de 14.040, ¿no? Entonces en este último año, además de pagar intereses, sabemos que A16 es igual a 14.040, ¿vale? Aquí nos han dicho que son cuotas de amortización constantes, entonces vamos a poner 4 AES y aquí nos han dicho que van a ser el doble, entonces nos vamos a encontrar como 2A, 2A y 2A, por hipótesis de enunciado. Más cosas que tenemos que saber de este enunciado. Los tipos de interés, ¿no? Nos dije que es el 2% para los 2 primeros años, es decir, vamos a ponerlo de otro color, de aquí a aquí es el 2%, lo marcamos para que luego no nos confundamos, el 3% para los 4 siguientes, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, 4. De aquí a aquí se usa el 3%. Más datos que tenemos, 3,5 para los años séptimo, octavo y noveno. Séptimo, octavo y noveno, estos 3 tramos, es el 3,5 de interés. Y luego nos dije el 4% para el resto de la duración de la operación, ¿no? Es decir, ya a partir del año 9 hasta el final va a delimitarse por el 4%. Esto va a ser en nuestro esquema de trabajo.
Y ahora ya entramos en el se pide, ¿no? Bueno, aquí hay un dato adicional en el apartado A. El importe de las cuotas de amortización anuales si el capital vivo al final del segundo año era de 104.040 euros. Es decir, además, como dato de enunciado, me están diciendo que el capital vivo justo en este instante, C2, era igual a 104.040. ¿Vale? Un truco que suele funcionar bastante en los ejercicios es que cuando nos dan un número raro en el enunciado es porque generalmente algún número va a salir redondo en nuestras soluciones. Entonces, si vemos que no nos sale ninguno, no estaría de más echarle una segunda revisión a los cálculos por si nos hemos liado en algún sitio. Entonces, este número es un poco raro, que sea justo 140.040, ¿no? Entonces, probablemente en algún sitio el capital vivo o en la cuota de amortización o algo sea un número redondo. ¿Vale? Dicho esto, vamos con el primer apartado. Importe de las cuotas de amortización anuales si el capital vivo al final del segundo año era de 104.040 euros, ¿no? Entonces, si nos fijamos, justo pasada la carencia total es 104.040, ¿no? ¿Y cómo vamos a devolver al banco este dinero? Hacemos lo que sería la cuenta de la vieja, ¿no? Es decir, el 104.040 lo vamos a devolver a través de una serie de cuotas de amortización. Puntos suspensivos, ¿no? Entonces simplemente es cuenta de la vieja, en el sentido, oye, yo le pido al banco 60.000, si pasado un año le he devuelto 3.000, ¿cuánto dinero debo? 57.000. Es sencillamente cuenta de la vieja, no tiene ninguna dificultad, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que justo al inicio debo 104.040, tengo que mirar dónde he pagado cuotas de amortización y la suma de todas esas cuotas me tiene que dar el 104.040, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, esto lo borramos, 104.040, ¿a qué va a ser igual? Durante los 4 primeros años han pagado 4 AEs, pues me las pongo, ¿no? Las 4 AEs que me están delimitando, ¿vale? ¿Qué más cuotas de amortización tenemos? ¿Aquí hay cuotas de amortización? No, porque aquí solo se pagaron intereses, ¿vale? Entonces seguimos el rastreo. Oye, aquí sí que hay 3 cuotas de amortización de 2A cada una de ellas, ¿no? Vale, perfecto, pues entonces me pongo 2A más 2A y más 2A. 3 cuotas de amortización, ¿no? Es lo que me ponía aquí. ¿Aquí hay cuotas de amortización? No, no hay ninguna. Y aquí hay una, ¿no? Una última de 14.040. Entonces, además, me pongo una última que es más 14.040. Aquí están recogidas la totalidad de las cuotas de amortización que se van a pagar y por tanto la suma de todas ellas me tiene que dar exactamente el importe que debo al banco para ya tener devuelto la totalidad del préstamo. Entonces, hacemos los cálculos. 4A más A más A más A es 4 veces A, más 2 veces A, 6, más 2, 8, más 2, 10. Es decir, 104.040 es igual a 10A más 14.040. Este 14.040 que está aquí sumando me lo voy a pasar restando al otro lado. Entonces 104.040 menos 14.040 me sale que 90.000 es igual a 10A. El 10 está multiplicando, me pasa al otro lado dividiendo, entonces me queda que A es igual a 9.000. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que durante los primeros años, los años 3, 4, 5 y 6 se va a pagar una cuota de amortización de 9.000. ¿Vale? Esto sería para los años 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Luego, durante los años 10, 11, 12, se va a pagar 2 veces A, es decir, 18.000. 10, 11 y 12. Eso es lo que se va a pagar. Y con esto daríamos respuesta a este primer apartado A del enunciado. Si lo queremos hacer muy puristas, podríamos decir que A16 es igual a 14.040, que las AEs que van de los años 7, 8, 9, de los años 13, 14, 15 es 0, ¿vale? Y aquí nos encontraríamos en el A1 y el A2 con cuotas de amortización negativas, porque al no devolver nada, ni siquiera los intereses, estamos engordando la deuda. Ya no solo debemos al banco el capital inicial, sino que se nos ha inflado en los intereses, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos con el segundo apartado que nos dije, importe del préstamo concedido. ¿Vale? Pues entonces, para el préstamo concedido, directamente lo que nos vamos a encontrar es que el préstamo original, como no se ha pagado nada, estamos en una carencia total, dentro de 2 años va a ser igual a C2, donde este C2 es el famoso 104.040. Entonces C0, que es la incógnita, por
capitalizado 2 años, ¿no? Porque no se ha devuelto nada, entonces todo está engordado, toda la deuda. Como aquí está marcándose por el 2% de interés anual, entonces por 1,02 al cuadrado. El 1,02 al cuadrado me pasa al otro lado dividiendo. Está aquí multiplicando, entonces me pasa al otro lado dividiendo. Con lo que me queda que G0 es igual a 104.000 entre 1,02 al cuadrado 1,0404. O lo que es lo mismo, me sale que ese 0, esto es 104.040, es igual a 100.000 redondo. ¿Vale? Aquí estaba el dato redondo que esperábamos que nos fuera a dar en alguna de las soluciones. Bueno, antes también nos ha salido redondo en las cuotas de amortización, pero aquí lo tenemos todavía más redondo aún. Es decir, yo partí pidiéndole prestado al banco 100.000 euros. Como los 2 primeros años eran de carencia total, no he tenido que pagar nada, he sido feliz esos 2 primeros años, pero cuando han pasado esos 2 años resulta que ya al banco ya no le debo 100.000, le debo 104.040. ¿Por qué? Porque se han engordado en los intereses que yo no he pagado. ¿Vale? Ahora que tenemos esto, podríamos calcular las cuotas de amortización del primer año y del segundo año, que van a ser cuotas de amortización negativas, porque no solo no devuelvo nada al banco, sino que encima paso a deberle más dinero, ¿no? En el primer caso es una cuota de amortización de 2.000, que son los intereses del primer año que yo no he pagado, y para el segundo caso, como ya deberé al banco 102.000 como C1, pues entonces nos vamos a encontrar de nuevo el 2%, que tenemos menos 2.040 de segunda cuota de amortización. ¿Vale? Con eso también de paso mejoraríamos un poco la respuesta del apartado A. Continuamos, entonces ya tenemos cuánto hemos pedido prestado de partida, ya tenemos resuelto el apartado B. Vamos con el apartado C, los intereses abonados en los años tercero, octavo y undécimo. Llegado a este punto, tenemos que fijarnos, además, dónde están los capitales vivos que nos piden, quinto, octavo, decimoquinto y cuarto, noveno y doceavo de términos amortizativos, ¿no? Por si pudiéramos hacer alguna sinergia. En este caso, a priori, aparentemente no podemos hacer sinergias, pero allá donde podamos conseguir capitales vivos nos va a interesar, porque si tenemos capitales vivos, podemos sacar rápidamente las cuotas de interés de los periodos siguientes y con sumas los términos amortizativos. Entonces, la clave aquí está en los capitales vivos, en donde sabemos que C2 era 104.040, ¿no? Luego sabemos que G3 es donde ya se empezaban a pagar cuotas de amortización que tenían un importe de 9.000 euros. Entonces le resto 9.000, me sale que G3 es 95.040, C4, le resto otros 9.000, 86.040, C5, le resto otros 9.000, 77.040, y C6 le vuelvo a restar otros 9.000, es la última que había cuota de amortización, 68.040. A partir de aquí, si nos fijamos, durante varios años solo se va a pagar intereses, es decir, C7, C8 y G9 van a ser siempre constantes e iguales a G6. Es decir, este va a ser igual a G7, a C8 y a G9. ¿Por qué? No he devuelto nada, ¿no? Hasta que llegamos a G10, y en G10 ya nos damos cuenta que hemos vuelto a hacer un pago de 2 veces A, de 18.000, ¿no? Igual que C11 y C12. Entonces C10 va a ser igual a 68.040 menos 18.000, es decir, 50.040. C11 pago otros 18.000, le quito 18.000, 32.040. C12, otros 18.000 que se van a pagar, me sale 14.040. Y si nos fijamos, ahora de nuevo esto va a coincidir con G13, con G14 y con C15, ¿vale? Que son las tres capitales en donde solo se va a pagar intereses. 13, 14 y 15. Aquí como solo se pagan intereses sigo debiendo lo mismo. Hasta llegar a G16, que como ya pago los 14.040, que justo es lo que me quedaba, vemos que G16 ya me sale 0. Aquí, si ya tenemos todos los capitales calculados, el problema está hecho. Ya no tenemos ninguna dificultad. Para empezar, ya podemos resolver el apartado D, porque nos dice capital vivo al final de los años quinto, octavo y decimoquinto, ¿no? Entonces ya directamente sacamos el quinto, el octavo, que es este de aquí, y el decimoquinto, que es este de aquí. ¿Vale? Entonces ya con esto ya tendríamos unas cuantas respondidas, ¿no? Del apartado D. En este caso nos salía más rentable empezar por el apartado D y luego pasar al apartado C. Una vez que ya tengo estos capitales,
ya pasamos realmente a los tipos de interés que me está pidiendo el enunciado, ¿no? ¿Y qué tipo de interés me están pidiendo? Años tercero, octavo y undécimo. Es decir, me está pidiendo I3, I8 e I11. Estos son los tres capitales, los tres tipos de cuotas de interés que me están pidiendo, ¿no? Entonces, I3 a que va a ser igual a C2 por I, I8 a que va a ser igual a G7 por I, e I11 que va a ser igual a C10 por I. Y cada I por la I correspondiente del periodo, ¿vale? Entonces, C2 ya lo tenemos, ¿no? Es 104.040 que multiplica el tipo de interés del año tercero, ¿no? Entonces miramos un momento cuál es el tipo de interés del año tercero, que lo tenemos aquí en nuestro gráfico y vemos que es el 3%, ¿no? Entonces directamente es el 3%. ¿Vale? De manera que me sale que I3 es 3.121,2, que sería ya el primer dato que me están pidiendo. I8, C7 por I. ¿Y cuánto vale G7? Vamos un momento aquí al resultado, vemos que G7 es 68.040. ¿Y cuál es el tipo de interés que está entre 7 y 8, entre los años 7 y 8? Entre 7 y 8 es este de aquí el tramo, ¿no? Vemos que va al 3,5, ¿no? Entonces, dirección 68.040 por 0,03,5. Y me sale que I8 es 2.381,4. Y finalmente me queda G10 por I. De nuevo, tenemos que mirar qué tipo de interés está entre 10 y 11, que ya es el 4%, y C10 ¿cuánto vale? Vamos a nuestro listado de capitales, que para eso nos lo hemos currado, ¿no? Y vemos que es 50.040. Entonces va a ser 50.040 que multiplica al 4%. Y me sale 2001,6, que sería la respuesta al tercer apartado. ¿Vale? Entonces ya tenemos calculados las tres cuotas de interés del apartado C. El D ya lo hemos resuelto, entonces vamos allá con el último apartado, la E, que se trata de términos, vamos un momento al enunciado, ¿no? Entonces nos dije el enunciado, términos amortizativos en los años cuarto, noveno y doceavo. Es decir, A4, A9, minúsculas, ¿no? Y A12. Son los que me están pidiendo, ¿no? Entonces, cada uno de estos se descompone en una cuota de interés y una cuota de amortización. De manera que tenemos que obtener esos datos, ¿no? Las cuotas de amortización ya las tenemos, si nos fijamos, ¿no? Ya nos lo hemos currado antes, los tenemos por aquí. ¿Dónde está A4? Si nos fijamos A4, hemos dicho que era 9.000, ¿no? Además, A9 estamos en carencia parcial, no devolvemos nada, es decir, va a ser un 0, ¿no? Y A2G, 2A, 18.000. Es decir, este va a ser 9.000, este va a ser 0 y este va a ser 18.000. Esas ya las tenemos, ¿no? ¿Y cuánto va a ser I4? Pues C3 por I. Y este va a ser C8 por I y este va a ser C11 por I. Pero es que C3, C8 y G11 ya los tenemos también, ¿no? Los hemos calculado aquí. C3 es 95.040. C8 también lo tenemos 68.040. En este caso lo teníamos además como respuesta de otro apartado, ¿no? Y C11, 32.040. Y cada uno va a multiplicar su correspondiente tipo de interés, ¿no? Tramo de tipo de interés entre 3 y 4, entre 8 y 9 y entre 11 y 12. Vamos a la gráfica. Entre 3 y 4, el 3%. Entonces aquí ponemos por 0,03. Entre 8 y 9, vamos a la gráfica. Entre 8 y 9, el 3,5. Un segundo, que me equivoco de apartado. Aquí, por 0,035. Y entre 11 y 12 ya es el 4%. ¿Vale? Entonces ya directamente sacamos los resultados. En este caso se me ha escrito un poco mal. C3 hemos dicho que era 95.040. Aquí me ha faltado, aquí va un 0, aunque no aparezca. 95.040 por 0,03 me sale como tramo de tipo de interés 2.851,2. El segundo tramo de tipos 68.040 por 0,035, 2.381,4.
y el tercer tramo 32.040 por 0,04, 1.281,6. Muy bien, pues una vez que ya tenemos los componentes de cada término amortijativo, simplemente tenemos que sumar. ¿A qué va a ser igual a 4? A la suma de I4 más A4, es decir, 2.851.2 más 9.000, es decir, A4 va a ser igual a 11.851,2. El término amortijativo, esta minúscula, es el dinero que realmente va a salir de mi bolsillo, del banco. A9 es muy sencillo, porque como la cuota de amortización A9, la mayúscula, ¿no?, es 0, pues entonces directamente va a ser la cuota de interés, es decir, 2.381,4. Entonces A9 va a ser igual a 2.381,4. Y tenemos un tercer caso, que es el A12, que de nuevo va a ser igual también a la suma de la cuota de interés y la cuota de amortización, es decir, 1.281,6 más 18.000, es decir, 19.281,6. Y todo esto sería la respuesta al apartado E del supuesto, que además sería el último apartado. No es un supuesto difícil si se tienen claros los conceptos de los préstamos, si se tiene claro lo que son las cuotas de amortización. Está muy bien diseñado el ejercicio desde la óptica de que no siempre los préstamos van a seguir un patrón, no siempre nos van a decir que sean francés, italiano, americano, no necesariamente. Pueden ser préstamos de este tipo así diseñados por tramos distintos o con peculiaridades propias. Pues nada, un saludo y hasta el siguiente.